cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, ¿qué hizo? No tiene opción el bichito ese. El versículo 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Cuánto les gusta este pasaje? Y si no te gusta, tiene que gustarte la palabra del Señor, hermano. ¿Tú crees que Dios está aquí? ¿Tú crees que la autoridad de Dios se pasea en este lugar? Entonces algo tiene que pasar en esta mañana. Pues si Dios se hace presente, si Dios está con su autoridad, es porque Él quiere ejercer su autoridad sobre este lugar. El hecho de que Él esté y que su autoridad esté en este lugar no quiere decir necesariamente que Él esté ejerciendo su autoridad. Una cosa que es que Él esté, otra cosa que su autoridad esté, y otra cosa que Él esté ejerciendo su autoridad. De eso vamos a hablar. Cierra tus ojos que quiero orar. Padre, quiero darte muchas gracias porque tú estás en este lugar. Tu presencia la sentimos, Señor, al llegar a este lugar. Señor, en medio de la adoración podíamos decirte, Señor, no se trata de nosotros, sino, Señor, se trata de ti y te amamos. Te amamos, Señor. Señor, no te venimos a buscar, Señor, para pedirte, sino porque te amamos. Señor, declarábamos que una vez y otra vez, al mirar salir el sol, al mirar comenzar el día, podemos saber que tú eres real. Señor, gracias por estar aquí. Dios, queremos declarar tu autoridad sobre nuestras vidas. Tómala, tómala, Señor. Nos rendimos ante ti, rendimos nuestros pensamientos, nuestras emociones. Señor, aún nuestros sistemas de creencia los rendimos delante de tu presencia. Señor, todos nuestros sistemas filosóficos, Señor, todos nuestros planes que tenemos para los próximos días, los ponemos delante de tu autoridad. Señor, ¿será que hay algo que tú quieres enseñarnos? ¿Será que hay algo que tú quieres decirnos en esta mañana? Abrimos nuestro corazón. Señor, atamos todo lo que no viene de ti. Reprendemos las obras del diablo. Declaramos tu presencia en nuestras vidas. No queremos nada en nosotros que no glorifique tu nombre. No queremos hacer nada en nuestras vidas, Señor, que traiga deshonra a tu nombre. Queremos conocerte a ti, Señor. Por eso estamos aquí. Ministranos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora sí pueden tomar asiento. Hace muchos años atrás, yo estaba trabajando en el libro de Marcos. Estaba preparando una enseñanza para la Escuela de Estudios Bíblicos. Y recuerdo que en medio de la preparación, el Señor me llevó a hacer un temático, ya seguir un tema en todo el libro de Marcos. Y curiosamente fue el tema de la influencia espiritual a la luz del libro de Marcos. ¿Por qué digo curiosamente? Porque yo en ese momento nunca me imaginé que de allí en adelante, los años que habían de venir, yo iba a enseñar liberación. En ese tiempo yo no enseñaba liberación. Pero nunca me imaginé que después yo iba a enseñar liberación, y te estoy hablando de hace unos 15 años atrás, quizás 14 años atrás. Y en los últimos 14 años yo he enseñado el mismo tema en varios países y varias veces durante el año. Y la gente me pregunta, ¿pero cómo tú haces para enseñar siempre el mismo tema en diferentes lugares? Y a veces la misma gente que está escuchando el mismo tema, ¿no? Y yo le respondo, no tengo la menor idea, pero me siguen invitando. Así que si me siguen invitando, lo sigo enseñando. Pero yo creo que porque
cuando nosotros hablamos de Jesús, hay algo especial. Tú puedes hablar de Marcos, tú puedes hablar de Pablo, tú puedes hablar de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento y sus prodigios tremendos, pero cuando llegamos a Jesús, cuando nosotros nos centramos en la persona de Jesús, hay algo especial que nosotros no podemos salirnos de él. Y yo creo que es una obligación para todo cristiano, porque del solo hecho que decimos ser cristianos, y si tú no lo eres, y lo vas a hacer algún día, el énfasis del cristianismo es Jesús. Amén. No se puede ser cristiano si tu énfasis no está en Jesús. ¿Por qué? Porque para ser un seguidor tenemos que conocer a quién seguimos. Nunca tú vas a seguir a un desconocido. Tú adquieres mayor confianza cada vez que vas conociendo más a la persona que vas siguiendo. Pero si tú no conoces a la persona que vas siguiendo, cada medida que va pasando el camino, tú desconfías más del camino. Porque no sabes hacia dónde te va a llevar, ni sabes lo que Él va a hacer contigo. Por eso, el énfasis del cristianismo es Jesús. Y cuando hablamos de demonios, por ejemplo, cuando hablamos de espíritus inmundos, es un tema muy controversial. Se ha escrito tanto, se habla tanto con respecto a los demonios, se enseña tanto de lo que hacen, cómo hacen, dónde lo hacen, a qué dedican el tiempo libre, ¿ya? Cuál es el maquillaje que usan, cómo se presentan, ¿ya? Y uno escucha predicaciones y enseñanzas y hay un sobreénfasis, ¿cierto?, en las características de los espíritus inmundos. Sin embargo, cuando yo empecé a enseñar este tema, el Espíritu Santo me dijo algo tan claro, pero tan claro. El día que tú vayas a enseñar liberación, tu énfasis debe ser Jesús. Tu énfasis debe ser lo que Jesús hace en la vida de las personas. Y yo creo que Jesús es el primer interesado en mostrarnos a nosotros la realidad espiritual. Entonces, cuando nosotros nos metemos en el camino del mundo espiritual, que para algunos es muy ajeno, para algunos es tan difícil de entenderlo, y ni siquiera quieren meterse por ese camino porque sencillamente les es desconocido y también es extraño. Para algunos viene a ser hasta medio peligroso. Entonces, algunos ni siquiera se meten ni lo cuestionan, allí nomás. Los demonios allí y yo acá. Pero hay otros que son, pero adictos, hermano. Les encanta el tema de los demonios. Entonces, tanto para el uno, para el otro, quiéralo o no, va a tener que meterse por el camino del mundo espiritual. Quiéralo o no. Estaba meditando en esta mañana y yo llegaba a la conclusión de que toda persona tiene y debe tener una relación con el mundo espiritual. Toda. No existe ser sobre este mundo que no tenga o que no quiera tener una relación con el mundo espiritual. Aunque lo niegues, aunque digas yo no, esto no va conmigo, aunque sea el ateo más grande, esa persona nació para tener una relación con el mundo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Cuánto dicen? Amén. Y si Dios es espíritu, quiéralo o no, vas a tener que introducirte en el entendimiento de las cosas espirituales. Porque el Dios al cual nosotros servimos es un Dios que no lo vemos con nuestros ojos físicos. Es un Dios que tenemos que creer, tenemos que buscarlo, discernir lo que es el Espíritu Santo, recibirlo, ser guiados por Él. Y al final, quiéralo o no, tiene que meterte en la realidad espiritual. Entonces, si nos vamos a meter en la realidad espiritual, el único camino y el más efectivo es a través de Jesús. ¿Amén? Es a través de Jesús. Solo Jesús
puede enseñarte cuál es la mejor manera de entender el mundo espiritual. Y me llama mucho la atención este pasaje, porque esta es la primera liberación que narran los evangelios. Esta es la primera liberación donde nosotros vemos a Jesús echando fuera a un demonio. Pero es interesante que Jesús escoge una sinagoga para ministrar su primera liberación. Él no escogió un prostíbulo. ¿Hay demonios en un prostíbulo? Y claro que hay demonios en un prostíbulo, ¿no? Estar pero en pila. ¿Hay demonios en una plaza? ¿Pueden haber? ¿Cierto que pueden? ¿O en una fiesta? Pueden haber. Y mi pregunta siempre fue, ¿por qué Jesús escogió una sinagoga? ¿Qué representaba la sinagoga para aquel tiempo? ¿Qué representaba la sinagoga, cierto, para los judíos en el primer siglo? Todos sabemos, no sé si todos, o la mayoría, sabemos que la sinagoga representaba la vida espiritual del pueblo. Representaba la vida espiritual de un barrio. Cada día sábado, día séptimo, cierto, se congregaban en la sinagoga para leer la Torá, cierto, hacían sus oraciones, seguían sus ritos adorando al gran Dios todopoderoso que les había traído liberación de la cautividad de Egipto. O sea, había una intensa actividad espiritual en ese lugar, porque era allí donde se invocaba el nombre de Dios. ¿Por qué Dios escoge allí? Y hay dos cosas curiosas que destacar de este pasaje, para aquellos que les encanta la observación inductiva. La primera cosa que hay que destacar es que la gente que está escuchando a Jesús está sorprendida. Y está sorprendida por dos cosas. Está sorprendida porque Jesús está enseñando con autoridad. Están sorprendidos de la autoridad que hay en Él. Él no está enseñando como nosotros. Ni siquiera el texto bíblico dice que estaba enseñando algo nuevo. ¿Dice que estaba enseñando algo nuevo? No. Lo único que dice que la enseñanza que él estaba trayendo la traía con autoridad. ¿No te llama la atención? ¿Cierto, queridos, que hay predicaciones y predicaciones aquí entre nos? Aquí en confianza. Pura confianza. ¿Cierto, hermanos, que hay algunos predicadores que tienen como una unción en el sueño? No sé si Dios los llamó a hacer dormir a la congregación, si Dios le dio una gracia especial. Y tienen esta capacidad, o sea, empiezan a hablar y la gente se pone a dormir. Si ve a alguno durmiendo por ahí, me lo despierte de mi parte, ¿ya? Pero hay otro tipo de predicadores que tú lo escuchás y querés seguir escuchándolo. Te sorprenden, te gustan, la manera en que habla, cómo enseña. Y aunque enseña la misma enseñanza, lo que él hace te atrae. Y tú dices, este hombre tiene autoridad. Hay algo en él que es diferente a los otros. Hay algo que yo puedo ver en él, que aunque está diciendo la misma cosa, pero la esencia es diferente. Estaba en una campaña evangelística de Billy Graham. Se dice así, Billy Graham. El estadio donde yo estaba lleno. Y estábamos mirando por pantalla gigante, otro estadio más grande de donde estábamos. Lleno también. Estaba en Argentina, nosotros estábamos en Chile. Y todo esperando, ¿no? Alabanza, adoración, todo esperando que viniera el predicador, el gran Billy Graham. Se para el viejito. Hermano, duró 15 minutos su predicación. ¿Y sabes lo que él dijo? Dios te ama, tú eres un pecador, necesitas arrepentirte, ven a Jesús. ¡Wow! En eso se centró toda la predicación. Y después dice, si tú quieres recibir a Jesús,
ven aquí adelante, porque vamos a orar por ti. Hermano, la gente empezó a bajar del estadio. Por la pantalla mirábamos a la gente bajando, y del estadio donde estábamos nosotros, también la gente empezó a bajar por todos lados, y llorando, y le corrían todo, ¿no? Usted sabe, los mocos, todo le corrían. Y tú dices, ¿pero qué hizo este tipo? ¿Qué hizo para que la gente bajara con ese quebrantamiento? Yo a veces en la escuela estudio bíblico me mataba estudiando, hermano, y que el griego, y que el hebreo, y que el chino. No, el chino no, pero... Lo primero que se sorprende a esta gente en la sinagoga en Jesús es que la enseñanza de Él era con autoridad. Aquí hay algo que va más allá del intelecto. Aquí hay algo más que va más allá de las capacidades humanas que tenemos para tener una buena oratoria, para tener una buena dicción, para tener una buena expresión lingüística, para tener un buen bosquejo, una buena forma de expresar el mensaje. Porque ahí tú puedes salir bien y te dices, qué linda palabra. Pero no, ¿me entiendes? Algo espiritual. Tú puedes ser instruido en tu mente. Tú puedes recibir una instrucción en tu mente y decir, el mensaje fue excelente. Pero cuando alguien está hablando con autoridad, tú sientes que hay algo más que está sucediendo. Hay algo que te está demandando a ti la responsabilidad de hacer lo que el mensaje te están diciendo. ¿Cierto? Esa es la autoridad. Eso es lo que ellos veían en Jesús. Y lo segundo que ellos ven y quedan sorprendidos es la autoridad con la cual echan fuera este demonio Jesús. Ellos quedaron sorprendidos de esta autoridad. Dice, pero ¿quién es este que con autoridad manda a los demonios y le obedecen? Si tú haces un estudio, a los que les encanta estudiar esto, ya no sé si hay gente que le gusta hacer estos estudios, pero si tú haces un estudio, en aquella época se practicaba la liberación. Había cierto tipo de exorcismos, e incluso no solamente los hebreos lo practicaban, sino que habían otras culturas muy ligadas a esta cosa del animismo, ¿cierto? A la creencia de los espíritus. Entonces se practicaba, los egipcios, los griegos, tenían sus creencias. Y aún los hebreos también practicaban ciertos rituales de liberación que la ley enseñaba. Pero al parecer, cuando Jesús se presenta en esa sinagoga y reprende al demonio, lo hace de una manera que ellos nunca antes lo habían visto. Ellos ven algo en Jesús que está solamente en sus palabras. Hay algo que emana de los labios de Jesús que pone en evidencia que hay una realidad espiritual en esa sinagoga. Y eso nosotros tenemos que observar en esta mañana. Que cuando no hay autoridad, o cuando nosotros no estamos preocupados de buscar esta autoridad, nosotros no prestamos atención a la realidad espiritual que hay en los espacios físicos. No prestamos atención ya a la realidad espiritual que puede haber en un lugar donde nosotros estamos o donde nosotros vamos. ¿Por qué Dios está tan interesado en que nosotros podamos conquistar territorios? ¿Por qué Dios está tan interesado en que nosotros podamos ocupar espacios físicos? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que la autoridad que los hijos de Dios tienen puede traer también liberación sobre el espacio físico donde esos hijos de Dios van. ¿Usted lo cree? Y si no lo cree, vamos a reprender el espíritu de incredulidad. Yo creo que esa era la intención de Dios cuando les permitió entrar en la tierra de Canaán. ¿Sabes que hay una palabra, Natán, que yo quiero que tú revises? Porque sé que eres una persona que te gusta revisar esto. Es la palabra cuando Dios le dice, por ejemplo, a Abraham, dice, porque la maldad
no ha llegado a su colmo. Se lo dice a Abraham cuando va a destruir Sodoma y Gomorra, por ejemplo, dice, yo veré si ya llegó al límite. Le dice, voy a ver si llegó al límite. Ya había pensado en destruirlo, pero le dice a Abraham esto. Pero también con respecto a Canaán, le dice, porque todavía la maldad no ha llegado a su límite, a su colmo. Entonces, 400 años antes, más todavía, muchos siglos antes, que Israel entrara a Canaán, a la tierra prometida, a derribar a los enemigos, el Todopoderoso estaba pensando en la maldad que había en Canaán. ¿No te parece increíble? Cientos de años antes le está diciendo a Abraham. O sea, Dios está preocupado por la realidad espiritual de los pueblos. Dios está preocupado por la realidad espiritual de las personas. Y nosotros como cristianos tenemos que tener un especial énfasis en buscar la presencia del Señor para saber con qué autoridad estamos en el ministerio que Dios nos ha entregado. Debemos tener un especial énfasis de buscar la presencia de Dios, de preguntarle al Señor qué hay detrás de lo que estamos haciendo. ¿Qué puede haber que nos está impidiendo seguir la conquista? El apóstol Pablo dijo más adelante que la lucha no era contra carne ni sangre. Pero cuando tenemos un problema, ¿a quién miramos nosotros? A las personas. Es natural. Tenemos un problema, lo primero que vemos es otra persona. Pero la Biblia nos enseña, no. Observa también que hay principados, que hay potestades. Nunca consideramos que los simples problemas domésticos que tenemos en la vida pueden tener un trasfondo espiritual. Estamos tan acostumbrados a vivir de una manera tan automática nuestra vida doméstica, nuestra vida diaria, que nunca consideramos que detrás de las decisiones, que detrás de los conflictos, que tal vez en alguna enfermedad, que el problema económico, que las relaciones interpersonales, que el problema del matrimonio, que la situación con los hijos, que el problema con la escuela, que el problema con el trabajo. Nunca consideramos, no nos detenemos a pensar que probablemente, quizás, tal vez, pueda haber algo en lo cual nosotros siempre tenemos que estar atentos. Hay gente que piensa que vino a Cristo y Satanás nunca más lo va a molestar. Hay gente que piensa, ahora yo soy cristiano y el enemigo no puede tocar mi familia. En mis 20 años de vida cristiana yo he descubierto que esto no es así. Y creo que cuando Pedro le dice, cierto, a las iglesias que Satanás anda como león rugiente, hay mucha gente que le pone énfasis a la palabra como. Un gatito, es como. ¿Tá? Yo quiero en esta predicación ponerle énfasis a la palabra anda. No importa cómo ande, pero anda. ¿Me entiendes? Si es gatito, si es perrito, llámalo como queráis, pero anda. O sea, el diablo anda. Y tú tienes que estar preparado. Tú tienes que estar atento. La gente descuida su tiempo con Dios. ¿Por qué Jesús escogió una sinagoga? Jesús desde que comienza su ministerio tiene problemas espirituales. Se va a orar, a ayunar, a buscar a Dios. Tú ayunas, quieres encontrarte con Dios. ¿Con quién se encuentra Jesús? Misericordia. Vos te conviertes, empezar la vida cristiana y te comienzan los problemas. Y hay gente que me ha dicho a mí, entre más cristiano soy, más problemas tengo. Más quiero comprometerme, voy a dejar el pecado, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro. Cuando empiezo a tomar esa decisión, comienzan mis problemas. Claro, es obvio, cuando nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta que hay una realidad espiritual, que hay principados, que hay potestades.
Querida iglesia, yo creo que Jesús comenzó el ministerio de la liberación en esta sinagoga porque Él quería enseñarnos que los lugares que nosotros pensamos donde hay mayor actividad de Dios, también puede haber mucha actividad demoníaca. Puede haber mucha guerra en las relaciones interpersonales. Ahora, esta predicación no es para que tú te transformes en un cazafantasma y que andes viendo demonios por todos lados. ¿Está? Yo quiero hacer énfasis a la autoridad que Jesús tenía. La gente está mirando algo en Jesús. Y lo que está mirando en Jesús es autoridad. Yo no te vengo a hablar de demonología. Te vengo a hablar de lo que Jesús nos está enseñando a través de esta liberación. Jesús nos está enseñando que hay una autoridad. Y esa autoridad viene de lo sobrenatural. Esa autoridad viene de Dios. Esa autoridad viene de su sola presencia. Y cada vez que tú confías, te metes en esa presencia, tú puedes derribar principados y potestades. Puedes seguir avanzando en los sueños que Dios tiene para tu vida. ¿Cuáles son los sueños que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es la siguiente meta? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente obstáculo que tú tienes que derribar? ¿Cuál es el origen del obstáculo que tienes? Miramos lo físico, pero a veces es bueno echarle una oradita también, porque detrás de eso puede haber algo espiritual. Y nosotros tenemos que estar constantemente avanzando. Dios no te trajo aquí para marcar la hora. Tú tienes que seguir avanzando, tú tienes que seguir haciendo guerra espiritual. Si Dios te dijo que Dios iba a hacer algo este año, tienes que hacer batalla para alcanzar aquello que Dios les dijo. Yo no sé cómo se ha estado moviendo la iglesia este año. Yo no sé si hay metas, ya esas metas que tú te pusiste antes de comenzar el año o comenzando el año, esos proyectos, la iglesia vamos a hacer tal y tal cosa, vamos a presentarnos para hacer tal cosa, vamos a avanzar hacia tal lugar, es eso, hacia allá tienes que caminar, hacia allá. Y si se te presenta un obstáculo, aquí es donde se aplica esta predicación, como quien tiene autoridad. Él tiene toda la autoridad. Y esa autoridad te la dio a ti. El texto bíblico dice, y en mi nombre echaréis fuera demonios. No se trata solamente de expulsar un demonio de una persona. Se trata de conquistar. Se trata de conquista. Se trata de un pueblo. Se trata de gente que no tiene a Jesús. Se trata de gente enferma. Se trata de alcanzar personas para el Señor. La salvación, me estoy alargando un poquito, parece. La salvación tiene una connotación de liberación. Sin liberación no hay salvación. El texto en Romanos 3:23, no necesita buscarlo, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, están lejos de la gloria del Señor. Y si no están en la presencia de Dios, ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde está? ¿Están en un punto neutro? ¿O están perteneciendo al reino de tinieblas? Es una buena observación del texto bíblico. Entonces la liberación juega un rol fundamental dentro de la iglesia local, dentro de un barrio, dentro de una ciudad, dentro de una nación. Queridos, usted está en este lugar para ser un conquistador. Dios no te trajo aquí para volver atrás. Dios no te trajo aquí para dejarlo todo. Dios te trajo aquí para tomar autoridad sobre principados, sobre potestades. No sé cuál es tu lucha, pero si tú eres un cristiano que ama a Jesús con todo tu corazón, Jesús tenía autoridad para enseñar y tenía autoridad para echar fuera a los demonios. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Interesante, ¿no? Como quien tiene autoridad. Yo he visto a personas que cuando inician un proyecto en Dios, asoman todos los fantasmas del pasado.
Cuando una persona quiere caminar un camino nuevo, firme en Dios, vienen las luchas, a veces luchas emocionales, rebrotan emociones del pasado que ya tendrían que estar pero sometidas en la cruz de Cristo. A veces rebrotan pensamientos, empieza una guerra espiritual intensa, asoman tus debilidades y de pronto te ves luchando con aquellas cosas que tú pensaste que ya habías vencido hace muchos años. Y me he dado cuenta que detrás de estas cosas hay una verdadera distracción del enemigo, porque él quiere distraernos con esto para que nosotros no sigamos avanzando. Muchas veces aparecen las personas que empiezan a crearte problemas, aparecen no sé de dónde, pero aparecen, ¿no? Aparecen. Tú estás caminando bien, una llamada telefónica, una pequeña declaración caminando por la calle, te choca, te remueve todo lo que estás haciendo. A veces un accidente, una situación que te hace recapacitar, un accidente de pronto, una simple situación en donde tú ves que está a prueba todo, la realidad real, y que lo que piensas que estás seguro, no estás seguro. Que en cualquier momento eso se puede acabar, nuestra seguridad no es lo más seguro. Y es allí donde lo sobrenatural de Dios asoma, es allí donde lo sobrenatural de Dios aparece, es allí donde lo sobrenatural de Dios tiene que ser nuestra herramienta. Él es real, Él no es teoría, Él no es una fantasía, su autoridad está aquí, como lo dijimos, pero ahora tú tienes que tomar esa autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a... Me pareció que andaba por ahí, maestro. Eso. Vamos a adorar al Señor. Dale nomás. Y los dos serán una sola. Si cuando llamo al uno, llamo al otro. Vamos a adorar al Señor. Mientras adoramos, yo quiero que usted ore. Deje que esta palabra cobre vida en su corazón. Si hay algo con lo que tú estás luchando, si hay algo con lo cual tú has estado enfrentando esta semana, considera este mensaje. Tome autoridad en el Señor. Preséntalo delante de Dios en esta mañana. Si tienes que llorar, llora. Pero después te secas las lágrimas y sé como Ana. ¿Qué hizo Ana? Ana presentó su dolor delante del Señor, pero después se secó sus lágrimas y dice el texto bíblico que no estuvo más triste. Y eso hay que hacer delante de Dios. Eso es tomar autoridad. ¿Dónde tú tienes que tomar autoridad? ¿Cuál es la unción que está en ti? Es tu unción. Tú no tienes que compartir tu unción con otros. Tú no tienes que dejar que otros hagan lo que tú tienes que hacer. Y si estás cansado, dice la palabra del Señor, que Él renueva sus fuerzas. Y la palabra que tengo para ti, Pablo, es que cuando tú estás cansado, entre más unción tú buscas, más se van a renovar tus fuerzas. Ese es en ese lugar donde ya tu mente no da más. Justamente es en ese momento donde Dios se va a glorificar. Es allí donde Dios se va a glorificar. Hay una unción en tu vida. Tú estás enfrentando principados y potestades. Hay una guerra espiritual fuerte. Has llegado a un nuevo territorio. Y no es lo mismo. Aunque estás cerca, no es el mismo territorio. Has venido a declararle la guerra a Satanás el diablo. Y no es fácil. Pero Dios te da la autoridad. Adoremos al Señor.